Ok. Ahí de mi pantalla, ahí pueden verme la pantalla que dice impacto socioemocional de la pandemia en la adolescencia. Sí, ya se está viendo. Ok, muy bien. Y aquí sí cambio, dejan de ver mi pantalla, ¿verdad? Perdón, es que utilizo luego yo utilizo más Zoom, entonces únicamente para entender cómo. Sí, aquí ya puedo ver tu presentación, maestra. Excelente. Muy bien, pues mucho gusto, chicos, docentes. No sé si algún profesor, además de José Antonio, nos esté acompañando el día de hoy. Es un gusto estar aquí en este espacio con ustedes como invitada. Mi nombre es Elisa Azcárraga Girola. Yo soy psicóloga y pues bueno, trabajo también en un colegio y además tengo mi práctica privada donde veo principalmente niños, adolescentes y jóvenes universitarios. Entonces, el día de hoy me invitaron para platicar acerca de este tema de cómo nos ha impactado a nivel de nuestras emociones, de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, la pandemia, específicamente a los jóvenes, a los adolescentes. Me encantaría, a mí me gusta, la verdad es una presentación corta, pero pues me encantaría poder escucharlos. Sé que ahorita no está tan fácil que pueda participar por medio del chat, pero pues si pueden dos personas luego levantar la mano, les damos la palabra y también tengo ligas que van a ustedes para participar, ya sea por medio de Mentimeter y de Padlet, que seguramente los ubican porque se estuvieron utilizando de forma muy frecuente en las clases. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? Pues vamos a revisar, cuáles son las respuestas emocionales que tenemos las personas, o sea, no importa la edad, ante un desastre o una emergencia, cómo se ha vivido la crisis sanitaria por COVID-19 a nivel emocional, qué implicó estudiar en casa durante todo este tiempo de confinamiento. La gran mayoría, pues ya tenemos la oportunidad de estar de forma presencial en las aulas, pero apenas este ciclo escolar hemos logrado retomarlo. ¿Cómo han vivido la pandemia los adolescentes a nivel de sus emociones? ¿Qué implicó esto de estudiar en casa? Bueno, ya lo habíamos mencionado. ¿Cuál es el papel de las escuelas en los desastres y emergencias? ¿Por qué lo menciono? Pues bueno, todos aquí tenemos algo en común, que son estudiantes y compartimos un contexto escolar. ¿Cuáles son las reacciones que se esperan en el aula ahora que ustedes han regresado, ¿no?, de forma presencial? ¿Y qué hacer por mi salud emocional? ¿Cómo puedo cuidarla? Pues muy bien, vamos a empezar con este primer tema, que cuáles son las respuestas emocionales ante los desastres y emergencias. Quisiera yo preguntarles, y ustedes, imagínense que viven, algunos de ustedes a lo mejor viven en Acapulco, en la costa, etcétera, y de repente salen las noticias que está por venir un huracán muy fuerte, y pues de repente pues ya pasan las horas, lo estamos preparando, llega, genera una serie de desastres en donde yo vivo, se caen muchos árboles, a lo mejor algún edificio, empezamos a escuchar las noticias de que han desaparecido personas, que no las encuentran, que a lo mejor hay fallecidos, etcétera, ¿no? Y hay muchos tipos de desastres. Pensemos y pongámonos en los zapatos, a lo mejor pues ya han vivido un desastre, que es la parte de la pandemia, pero pensemos en este tipo de desastres. Alguien que quiera compartirnos cómo ha de ser el sentir de estas personas o de una persona cuando estamos viviendo un desastre. ¿Alguien que nos quiera decir? Muy bien, ¿alguien? Ok, por ahí Jorge. Adelante, Jorge. Bueno, pues, ¿puede repetir la pregunta? Sí, como, por ejemplo, imagínate que vas a vivir un desastre. Vives en un lugar donde empiezan las noticias de va a haber un huracán y te tienes que preparar y llega el huracán, se caen edificios, se caen cosas. ¿Cómo crees que vive estas emociones? ¿Qué crees que estaría pasando en tu cabeza, en tu corazón, con toda esta parte emocional? Pues principalmente, no sé, mucho temor, también estrés por mis familiares, si estarán bien, y la adrenalina, ¿no?, que tienes en ese momento cuando está ocurriendo todo. A veces estás en shock de que, pues, ¿qué hago? ¿Salgo? ¿Me quedo? No sé, Bueno, todo se junta. excelente, muy buenas observaciones, Jorge. Has dicho una palabra esencial, miedo.
Estrés, ansiedad, ¿ok? No sé si alguien más había levantado la mano por ahí. Gustavo, y después continúo yo. Pues más que nada angustia, porque ya no es solo que te preocupes por lo que le vaya a pasar. Ok, miedo, angustia, muchas gracias. Excelente, muy buenas observaciones. Como vemos, hay una emoción, este tipo de emociones, el miedo es una emoción primaria. La tenemos, la compartimos todos los seres humanos e incluso igual, por ejemplo, los animales. El miedo no es malo ni bueno, el miedo es una emoción que nos ayuda, de hecho puede ser muy adaptativa a responder. Imagínense si, seguramente los que vivimos en la Ciudad de México nos han tocado las alertas sísmicas. Empieza a sonar la alerta sísmica y algunos seguramente sienten como ese hueco en el estómago, ese como, uy, tengo que, y reaccionamos muy rápido. Eso se llama ansiedad, ese miedo, ese estrés que nos permite reaccionar ante la crisis. Muy bien, voy a continuar como compartiendo pantalla. Pues muy exactamente. Vemos, se ha visto, esto lo han estudiado, de hecho, este esquemita que les presento lo proponen los autores, Sun y Myers, donde nos dice, bueno, pues sí, de hecho, hay una serie de fases de los desastres donde se viven diferentes emociones, donde tenemos como un aumento de la energía emocional y poco a poco luego van disminuyendo. Cuando tenemos esa advertencia, por ejemplo, decían ustedes, ¿no? Pues si estoy, a lo mejor, pues siento miedo, angustia. Generalmente, cuando tenemos información previa de que está por llegar el desastre, por ejemplo, pensemos en suena la alerta sísmica, ese minuto que nos permiten, la gran mayoría de las personas responde o tiene un aumento de su emoción, de esta parte de miedo y de ansiedad. Por eso se encuentra aquí. Ya después viene el impacto, viene por ejemplo el sismo o llega el huracán, etcétera. Y muchas veces cuando hubo un desastre, después de que se genera pues todas las pérdidas en ese momento, hay una parte heroica, es decir, donde las personas pues empiezan a ayudar a otros, es un nivel de energía y de emoción, una parte muy altruista. Hay una parte de que se une la comunidad, ¿no? Como en esta parte que se llama luna de miel, y después de un tiempo, fíjense que aquí en en el eje de las X, aquí en la horizontal, tenemos que esto es durante un año, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues ya estas emociones se van para abajo. Y es común que justo cuando estamos con estas emociones, pues ya más hacia abajo, pues lleguemos a sentir incluso como depresión, nostalgia, tristeza, soledad y aislamiento. Y poco a poco las personas y la población se va recuperando después de un año que haya pasado el desastre, que se llama reconstrucción. Que es importante considerar que la mayoría de las personas que van a enfrentarse a una situación de emergencia se recuperan de forma normal y solo algunas personas van a requerir apoyo inmediatamente posterior al evento. Es decir, es muy normal que todos los que hayamos vivido una situación de crisis a nivel de un desastre, hayamos experimentado ansiedad, temor, angustia, que nos sintiéramos como un acelere, etcétera, pero poco a poco iremos como recuperando nuestro estado emocional natural, normal. Sin embargo, habrá pocas personas que se queden como con estas emociones, que se queden con una tristeza, etcétera, y que requieran este apoyo. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Qué onda con el COVID en esta parte emocional? Bueno, pensemos que, bueno, ya llevamos, esto fue, imagínense, la cita que les pongo es del 2020. Justo esta cita es cuando empezamos con la pandemia y pues es importante porque igual pasamos por distintas fases. Al inicio, aquí, por el tipo de emergencia sanitaria que funciona distinto a un desastre natural, pues se pronosticó que hubiera depresión y angustia en la población para después llegar a la etapa de recuperación. Y aquí decían en este momento, esta puede ser dentro de un año. En realidad le estamos viendo la etapa de recuperación 2 años después de que inició la pandemia. Y aquí la grafiquita, a diferencia que les enseñé, también tenemos nuestras emociones, ¿no? Cuando suben y bajan, imagínense esta primera etapa, ¿no? Cuando estaban ustedes
hace 2 ciclos escolares, ¿no? Y me acuerdo que nos fuimos de, pues sí, a aislamiento, regresando, me parece, de un puente y poquito antes de Semana Santa, de las vacaciones. Y llega justo, pues estábamos escuchando que si el coronavirus empieza, etcétera, y de repente, pues todos a nuestra casa, y pues esto en este periodo lo que se vivió, pues fue una situación de alerta, ¿no? De estar como, con intriga, incertidumbre, angustia, ansiedad, para que después, durante un buen tiempo, y esto es lo que vimos que pasó sobre todo una vez que ya estuvimos en confinamiento, fue muy común ver en la población una etapa de desilusión, de agobio, de tristeza, ¿no? De depresión. Y ahorita estamos hablando de una etapa apenas de recuperación. En el 2020, es unos datos que nos presenta la DGIRE. La DGIRE es una institución que se encarga por parte de la UNAM a regular algunas situaciones académicas, etcétera, en distintas preparatorias SHs de México. Y en ese momento decía la DGIRE, ok, viendo cómo está la población escolar, la comunidad escolar, entendamos por estudiantes y profesores, ellos decían, de nuestro 100%, pues 30 va a ser una población resiliente. ¿Qué significa resiliente? Pues que van a ser personas proactivas que favorezcan la recuperación emocional y física, etcétera, de la comunidad escolar. Otro 40% van a tener respuestas reactivas que se van a sumar a esta parte como de masa. No sé si se acuerdan que al principio, por ejemplo, de la pandemia, hubo una compra excesiva de papel de baño, ¿no? Eso es una respuesta en masa, que responde a una situación, una emoción de miedo, de desinformación. Y es normal, si se fijan, el mayor porcentaje es el que se encuentra en amarillo. Es normal esas reacciones ante un desastre. Pero va a haber otro 30% que sea una población de riesgo, es decir, que va a desencadenar o va a vivir situaciones de emociones mucho más intensas y que perduren en el tiempo y que van a requerir un acompañamiento más específico. Eso es lo que nos decía la DGIRE y eso, se lo digo a mi experiencia, sí vivimos esta población que requirió mucho más acompañamiento a nivel incluso de sus emociones, de cómo se sentían, incluso académicamente, a lo mejor alumnos que iban muy, muy bien académicamente, que tenían una buena organización, de repente ya no supieron ni cómo organizarse en línea, ya no tenían ganas de conectarse, ¿no? Me acuerdo en la escuela donde trabajo, me decían los docentes, es que es un alumno que pues tenía muy buen desempeño antes en presencial, pero ahorita ya no se conecta, no entrega, etcétera. Esa sería nuestra población de riesgo. Ahora, ¿cómo han vivido los adolescentes la pandemia? Aquí les voy a invitar que entren en sus computadoras a esta página, pongan en Google Menti y entren en este código. Igual me parece que no puedo compartir mensaje, entonces sí, les pido por favor que me apoyen, la gran mayoría entrando justo, pongan en Google Menti y metan el código que es 49 30 17 49 y que justo me compartan cómo han vivido la pandemia. O sea, ustedes cómo han vivido la pandemia. ¿Ha sido fácil? ¿No ha sido fácil? A lo mejor algunos me dijeran, no, Eli, para mí ha sido una situación sencilla de vivir, aprendí, etcétera. De forma muy concreta, que nos compartan esta información. Y voy a presentar esta pantalla. Ok, entonces les invito, por favor, a que pongan Menti en su buscador e ingresen justo en este código que es 49 30 17 49 y que me compartan para que muchos podamos pues compartir cómo ustedes han vivido la pandemia, cómo los adolescentes han vivido la pandemia. No sé si alguien tenga alguna duda. Vamos, chicos, los invito. Por lo que veo son bastantes en el grupo. ¿Cuántos estamos? Ahí en el chat, muchachos, ya está ahí el código también, por si no lo visualizan en la presentación. Ay. Muchas gracias. Ahora sí están compartiendo. Incertidumbre, estrés, estresado. Tratando de mejorar con el paso del tiempo. Muy bien. Frustración, desesperación, encerrados, con ganas de socializar con amigos y harto de estar en el cuarto. Desesperado.
Ok, muy bien. Yo creo que muchos han tenido muchos problemas en el ámbito social, también muchos han tenido depresión y miedo. Muy buena observación. Sin ganas de hacer nada, realmente mal, desesperado, antisocial, ansiosa, frustrada, deprimida, estrés, medio tristeza, desesperados, con mucho estrés, presión, frustración, desesperación. Me daba miedo, estaba desesperada, un poco angustiada. Pues la verdad al principio fue como un poco impactante, porque nunca en nuestras vidas nos había tocado estar en una pandemia, la verdad como una confusión, sobre todo al no poder salir, te desesperas, en algún momento llegas a tener miedo y dejas de socializar. En mi experiencia, cuando empezar las clases en línea, bajé muchísimo mis calificaciones y también la pandemia afectó muchísimo mi vida social. Ansiedad y depresión, muchos problemas mentales. Yo creo que no ha sido fácil para todos porque no sabemos lo que están viviendo otras personas y claro, nosotros también ha habido un gran cambio en la población. La verdad ha sido muy fácil sobrellevar la pandemia y los estudios también. Estrés sin ganas de salir, comer, desinterés. Hubo quienes se conectaron más con su familia, formaron nuevos hábitos, no sufrí de estrés, aunque era algo diferente, desesperados por salir, soledad. La verdad ha sido un tema bastante complejo, aburrimiento y emociones que no identificaba, ok. Muy bien. Después, poco a poco, los iré leyendo a todos. Agradezco a los 50 que han estado compartiendo. Voy a regresar tantito con ustedes. Voy a dejar de compartir. Y gracias por compartir sus emociones. La gran mayoría nos comparte que vivieron una situación con mucho estrés, mucho agobio, emociones de depresión, de tristeza. Algunos tuvieron como estas herramientas para poder enfrentar, ¿no? El estrés y la crisis que fue la pandemia, se acercaron a lo mejor a sus familias y pues esto los comprendo muy bien porque bueno, la verdad es que los adolescentes han sido de las poblaciones más afectadas a nivel socioemocional de la pandemia. Les puedo compartir que igual donde yo trabajo, observo, por ejemplo, que los chavos de secundaria SSH en verdad les ha costado sobre todo e incluso el regreso a lo presencial, ¿no? De decir de, bueno, ahora cómo estudio, cómo me organizo, incluso cómo ligo, cómo tengo amigos de nuevo, cómo recupero esta parte social. Entonces comprendo todo este impacto que ha sido para ustedes y es algo que no solamente pues hemos vivido aquí en México, ese impacto. Les voy a compartir, voy a seguir con mi presentación. Y pues la UNICEF hizo un estudio donde le preguntó a más de 8,000 jóvenes de América Latina cómo les había impactado la pandemia. El 27% de esta población, los jóvenes reportaron un mayor porcentaje de ansiedad, ¿no? A una de las emociones que perduraron fue la ansiedad. Y algo importante de la ansiedad es lo siguiente, o sea, como les decía al principio, no hay emociones ni buenas ni malas, todas las emociones son útiles. ¿Por qué? Porque nos permiten tener una respuesta adaptativa ante nuestro entorno y ante la vida. La ansiedad es una emoción muy importante porque nos permite actuar. A veces incluso el tener como ese motor que nos impulsa a hacer cosas, pues esta parte como de ansiedad. Sin embargo, cuando la ansiedad se mantiene tanto tiempo durante un periodo prolongado y va aumentando en su intensidad, eso puede generar impactos en nuestro nivel emocional importante, en nuestra salud mental y también incluso en nuestra salud física, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que nosotros, y yo les invito, porque todavía pueden ustedes identificar si hay rezagos, ¿no? Este impacto emocional de la pandemia en ustedes, y algo muy importante es levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? Si siguen que está esta ansiedad perpetua que no se pueden quitar. Otro porcentaje de este grupo de jóvenes que respondieron en este sondeo que hizo la UNICEF, 15% estaba reportando depresión, ¿no? Muchas veces la depresión y la ansiedad van en la mano. ¿Cómo distinguirla? Pues en la depresión podemos sentir como nos damos cuenta que nuestra energía se va bajando poco a poco, que tenemos poco ganas de hacer las cosas, que las cosas que antes nos interesaban ya nos dejó de interesar,
a lo mejor pues esto, ¿no? Tengo algunos pacientes que yo sabía que les gustaba salir con sus amigos y buscarlos y todo, y llegó un momento que decían, Eli, ya no tengo ganas de poner una reunión más en Zoom, ya no tengo ganas de salir, y pues era solamente, pues me quiero quedar en mi cuarto, y aún ahorita les está costando de, pues no tengo ganas de salir con mis amigos. Eso sería como la depresión. Por ejemplo, a lo mejor nos puede impactar en nuestro sueño, que no podemos dormir bien, que estamos inquietos por la noche, que tenemos insomnio, pero por el día nos estamos muriendo de sueño, estamos comiendo mal. ¿No? Esas son algunas señales que si ustedes identifican en ustedes mismos o en alguien cercano, levanten la mano. ¿Qué más salió en este sondeo? Pues bueno, las chicas fue como un grupo a nivel socioemocional más impactado. 43% de quienes contestaron este cuestionario, que fue una muestra grande, las jóvenes se sienten con una sensación de pesimismo frente al futuro. En cambio, solamente el 31% de los jóvenes. Que es algo importante, ¿no? Y esto lo tomo como así en momentos de una situación de crisis como la que vivimos. Al identificar las reacciones de niños, adolescentes y adultos, es necesario considerar cuánto tiempo ha pasado desde que se presentó la situación estresante. Se espera que disminuya progresivamente la ansiedad, la tristeza y demás reacciones durante los 2 o 3 primeros meses después de la emergencia. Si se identifica que esto no sucede, es necesario solicitar ayuda. Que es justo lo que les decía, ¿no? Cuando ya vemos que, ya empezamos el ciclo escolar pues ya llevamos varios meses en el ciclo escolar y sigo igual, me sigo sintiendo igual, de hecho hasta peor, ahora tengo el estrés y no puedo sacar adelante algunas cosas de la escuela y además tengo problemas con amigos y además me siento muy triste y veo que esto no sigue y sigue y en vez de subir se mantiene, en vez de bajar se mantiene o sube. Chicos, chicas, les invito a pedir ayuda. Ahorita vamos a ver un poco qué vamos a hacer. ¿Qué implicó esto de estudiar en casa durante la pandemia? Aquí me voy a evitar menti porque más bien me gustaría, si alguien quiere y si no pasa nada, alguien quiere compartir su experiencia en el grupo, ¿qué fue estudiar en casa? ¿No? O sea, fue interesante, le gustó esto de estar a lo mejor en Zoom, utilizar Classroom o todas las plataformas que uno utilizaron. ¿Qué implicó para ustedes estudiar en casa? Si alguien quiere contestar. ¿Alguien por ahí quiere platicar? Yo les platico, si no, un poco. ¿Qué ha sido para mí ser docente en línea, ser estudiante también en línea porque estaba estudiando? ¿Y qué pasó con mis alumnos del colegio, de los que son de su edad? Yo lo que observé es que los alumnos de secundaria y preparatoria de mi colegio, al inicio, pues obviamente, a comparación de los docentes, agarraron mucho más rápido la onda en cuanto a cómo utilizar las plataformas, Zoom, Teams, etcétera, y hasta apoyaban a los docentes de no, entra por aquí, pica por acá, etcétera. Igual las plataformas de Classroom o no sé que hayan utilizado en sus escuelas, pero pues tuvieron que utilizar este tipo de plataformas para poder seguir enseñando. Observé que a un porcentaje importante de mis alumnos perdieron un poco el ritmo, o sea, ¿por qué? Porque pues era diferente, tenían que aprender a organizarse de una forma distinta y pasar muchas horas sentados frente a la computadora, ¿no? Durante la mañana de la escuela y seguir haciendo sus trabajos y eran muchas horas y pues queramos o no el estar en presencia en un colegio, pues aunque sea nos paramos a la cafetería, a sacar punta, no sé, ¿no? Y eso ayuda al poder estar activo. Eso pues impacta un poco también hasta a nivel físico, también incluso hasta la vista. Algunos, por ejemplo, les ayudó, ahí tengo como dos tipos de población. Unos que el estudiar en línea les favoreció para su rendimiento académico, porque pues podían contar con mucho más estrategias de, si no sabían en una pregunta, se metían a Google, investigaban, etcétera, y pueden organizarse mejor. Y hubo quienes, sobre todo por su estado de ánimo de decir, ya no me quiero conectar, ya no puedo, ya no me quiero ver en la cámara, dejaron de participar.
Para mí como docente pues fue un reto, tuve que aprender muchas cosas y también lidiar con esta parte de mi propio estrés, ansiedad, etcétera. Y pues eso me ayudó a comprender que los alumnos pues también estaban viviendo todas estas emociones. Les quiero compartir un videito. 42, profesor, tenemos hasta ¿me puede recordar el horario? Termina a las 11, pero dejaremos unos 5 minutitos, ¿le parece, para preguntas? Sí, entonces voy a saltarme en un video que se los recomiendo. Está curioso, pero no es algo ahorita que sea relevante. Pero se los recomiendo que lo busquen para que podamos avanzar en otro aspecto que es importante. Y la UNICEF, en conjunto con 31 Minutos, sacó una serie de videos que duran unos 5 minutitos algunos, de lo que fue la cuarentena, etcétera. Les invito, hay uno que se llama Justo Estudiar en Casa, que está muy entretenido, pero muy revelador y muy certero. Ok, ¿por qué es importante la escuela ante todo esto y la pandemia? Y sobre todo ahorita, que pues ya tenemos la fortuna de que ya tenemos a muchos de nuestros alumnos en aulas presenciales, que ha sido un ciclo escolar complicado, ¿no? Porque seguramente les pasó en algunos de sus colegios donde, pues ya hubo un caso, nos regresamos en línea, regresamos en presencial, vamos a regresar en línea y dependíamos como de los casos que hubiera o no. Pero ya ahorita estamos como entrando en un momento de estabilidad y en esta gráfica que les mencionaba, por eso ya podemos decir que estamos empezando un proceso de recuperación. ¿Por qué la escuela es importante? Y por qué incluso los gobiernos y tanto se lucha para que hubiera este regreso a las aulas, porque en situaciones de desastre o emergencia, la educación ofrece protección física, psicosocial, cognitiva. Ayuda a reducir y prevenir los efectos socioemocionales negativos que causan las emergencias y los desastres y promueve una estabilidad y seguridad. Por eso es esencial. Entonces, eso es importante. ¿Por qué tenemos que ir a la escuela? Además, para estudiar, aprender, porque implica protección. Y bueno, ¿qué es lo que pasa ahora que ustedes están regresando a las aulas, están ya teniendo estos momentos, pues sí, de esta parte presencial y que ya ahorita estamos como teniendo mucho más días en los cuales podemos estar sin tener que regresar al confinamiento? Pues bueno, aquí antes de poder indagar en esto, sí me gustaría y les invito, y si no les voy a hacer como dedazo, no es cierto, pero ¿cuál es tu sentir ante el regreso presencial a las aulas? ¿Quién me quiere decir si les ha gustado o no les ha gustado regresar? Adelante, Jorge. Bueno, pues me he sentido mejor desde que regresamos a clases, pero hubo como unos parones en los que sí nos tuvimos que regresar a casa y para mí eso fue un poco difícil porque ya teníamos, digámoslo así, buen camino en las clases, pero en general todo ha ido muy bien. Ok, muchas gracias, Jorge. Me da gusto saber que ha sido bueno para ti el regreso. Gustavo. Ay, ¿ya me escuchó? Sí. Ok, pues es más que nada extraño porque sí, o sea, me siento muy feliz de poder convivir con la gente que extrañaba, porque ese es un detalle de el medio digital, que es fácil reunirte con gente por el medio digital, pero no siempre se da la oportunidad y tiene ventajas y desventajas, porque puedes llamarle a varias gente y se pueden reunir todos, pero no es lo mismo que en un entorno presencial. De hecho, en línea hay personas que ni siquiera veo, pues porque estamos en línea, no los puedo ver en la escuela, entonces sí me he sentido muy feliz de poder convivir con gente con la que quiero convivir, pero por pandemia no he podido. Es una sensación muy reconfortante. Muchas gracias y coincido contigo. Todo tiene sus pros y sus contras o sus características. El hecho de la socialización en línea, por ejemplo, nos permitió retomar a lo mejor relaciones que pues a lo mejor las teníamos, pues si no frecuentábamos de forma tan seguida, ¿no? Les platico que tengo amigas las tenía en mi hermano, por ejemplo, vive en Alemania y pues fue mucho más fácil, ¿no? Como, aunque yo sabía que ya existía Zoom y todas estas, FaceTime, etcétera, pero como ya la pandemia nos llevó a eso, como que ya se hizo algo cotidiano y más normal.
algo que coincido contigo, me gusta, como que tengo sentimientos encontrados de las reuniones en línea, o de dar clases en línea. Por ejemplo, a mí me gusta ver la cara de mis alumnos, ¿no? O ver la cara de los que están participando en una reunión, y pues a veces será ya muy cansado estarnos viendo. Y bueno, no hay nada como el estar como uno a uno con las personas. También he visto que a las personas, tengo pacientes y alumnos que son un poco más tímidos, y que el estar en línea les permitió como integrarse más fácil a lo mejor a un grupo de amigos o a su generación. Entonces, coincido. A Daniela, adelante. ¿Me escuchas? Sí. Pues, ¿cómo sentí por el regreso a la clase? Pues, como todo ya que estallamos a regresar a clase, pues, como yo sentí, me gustaría más regresar a la presencial. O sea, como voy conociendo a mis nuevos compañeros, mis nuevos profesores, cada otro pasando por secretaría. Pues también es bueno, no sé, también extrañaba muchos más como sus amigos viejos, nuevos, por el regreso de presencial. Claro, sí, para quienes justo hicieron un cambio, por ejemplo, quienes pasaron de secundaria a prepa, ¿no? Y no tuvieron esta oportunidad de hacer una grabación, de despedirse o cambio de escuela, y cómo conoces gente nueva, cómo socializas o incluso conocer a tus profesores. Entonces, coincido, esta parte me da gusto que ya lo estás empezando a vivir. Espero que sea de forma más frecuente. Retomo algo que decía Jorge, ¿no? Estos de repente como parones y eso llega a ser frustrante y estresante. Yo también lo he vivido, donde no, ya estamos arrancados en presencial y de repente hay un caso en el grupo de primero C, y pues regrésese todo el mundo a sus casas porque hay que esperarnos, ¿no? Entonces, y esa incertidumbre y ese cambio al ser humano. El ser humano somos animales, por así decirlo, animales de costumbre. No nos gusta tantos cambios. Entonces, porque nos genera estrés y ansiedad. Entonces, la estabilidad nos ayuda mucho. Muchas gracias, Daniela. Alejandra. Muy padre, porque a mí me tocó pues pasar de primaria a secundaria, y al principio pues yo no tenía la esperanza de regresar pronto a presencial, y cuando fuimos pues fue pues como muchas emociones, porque es ver por primera vez la cara de tus nuevos maestros, de tus compañeras que no veías desde hace 2 años, bueno, 1 año, y conocer a las personas nuevas que no habías conocido. Entonces fueron muchas emociones, pero pues yo la verdad sí prefiero el ambiente de vernos en persona. Qué bueno, Alejandra. Sí, me imagino justo ese cambio de primaria a secundaria, que además, no me dejarás mentir, es radicalmente diferente, ¿no? De pues tener a lo mejor pocos docentes a muchos maestros, a lo mejor hubo un cambio de edificio, a nuevos alumnos, etcétera. Sí, y me da gusto que puedas vivir esta nueva etapa más en presencial que en línea. Gracias por compartir. Verónica. Bueno, para mí regresar a la escuela fue algo pues muy emocionante también, porque hace mucho no veía a mis compañeros, y conocer a una amiga que la había conocido por virtual, y conocerla en presencial y poder estar en mi salón es algo, la verdad, que me hace sentir muy feliz, pero también es como un estrés constante a que si hay un caso regresamos a virtual. Y es así como que tenemos que estarnos cuidando y para no regresar a virtual. Sí, acá decir un punto esencial, Vero, ¿no? Lo que les decía, no nos gustan los cambios, pero también hay que evitarlos entonces, ¿no? Entonces, esta parte de seguir con las reglas esenciales, ¿no? Que pues el uso de cubrebocas, la sana distancia, que son cosas sencillas y que hasta cierto punto ya las hemos hecho como parte de nuestra actuar diario, es esencial justo para evitar estos cambios, porque algo que se ha visto, yo lo veo, y bueno,
es esto que les decía, la escuela es protección. Entonces, tener aquí a los alumnos de forma presencial, tenerlos a ustedes, los protegemos y promovemos justo esta parte social, esta parte de que haya mucho más estabilidad, tanto en su forma de emociones, etcétera. Entonces, coincido. Muchas gracias. Pablo. Pablo Emiliano, no te escucho. Sí, perdón. Pues para mí la verdad fue muy mal porque pues yo venía de otra escuela y no conocía a nadie. Pues así me quedé y hasta segundo que ya empecé a socializar un poco más. Pero pues para mí sí fue muy difícil porque, bueno, y en primero también fue un poco mal las calificaciones, pero ya después me recuperé, y bueno, ya cuando regresé, pues la verdad como que pues empecé a me sentía más contento que antes y pues, así me siento pues, feliz, por así decirlo. Okay. Me da gusto, Pablo, que te sientas ahorita más feliz. Y sí, te entiendo. Si por sí cambiarnos de escuela o hacer un cambio de sección genera a todos, ¿no? Nos ha generado, pues, hasta cierto punto, cierto estrés, porque implica cambio. Y el cambio implica estrés. Pero cuando justo no hemos tenido esta oportunidad de, pues, socializar, de conocernos, etcétera, pues claro que puedo entender que a lo mejor al principio fue como difícil. También he observado esto que les digo, el retomar el ritmo no es lo mismo la parte académica a nivel virtual, no en línea, donde para algunos fue un reto, pero ahora mudarnos de este sistema en línea, que ya logramos que fue un reto al principio y de cómo entenderlo, etcétera, ya tuvimos un ciclo escolar completo donde ya le agarramos la onda y ahora tenemos que volver a retomar la presencial, pero luego nos tenemos que regresar en línea, etcétera, pues eso hace que haya luego cierta desestabilidad incluso en nuestro desempeño académico. Entonces lo entiendo muy bien. Gracias por compartirnos. Gustavo, ¿quieres compartirnos algo más? Sí, tenía 2 preguntas. Sí. La primera, que si hay alguna manera de medir o cuantificar la ansiedad, en este caso enfocado a las clases en línea, es saber si hay algún sistema de medida para la ansiedad en la población. Wow, muy buena pregunta. De hecho, sí, no conozco tal cual un instrumento así de que hayan sacado, y debería de haber seguramente en algún país, del impacto a nivel de ansiedad en cuanto al sistema en línea. Sí hay varios estudios y de hecho, por ejemplo, lo que es la Secretaría de Salud aquí en México, etcétera, tienen cuestionarios para detectar la ansiedad. Lo manejan de forma más generalizada, de cómo ha impactado a nivel de en estado del aislamiento, el confinamiento, las noticias del COVID, etcétera, en tu ansiedad. Entonces, están esos instrumentos. Hay muchos cuestionarios que están estandarizados y validados para medir nivel de ansiedad y muchas veces lo que hacemos, por ejemplo, yo hacía con mis pacientes o de forma en la clínica, pues es eso, ¿no? Aplicar un cuestionario de ansiedad y detectar la ansiedad y trabajarla en terapia. Pero voy a darme la tarea a buscar a ver si hay uno específico de un cuestionario para medir la ansiedad por la educación en línea, porque se me hace muy interesante lo que dices. Muchas gracias por con esa buena pregunta. Ibas a preguntar algo más, ¿verdad? Sí. Otra pregunta directamente para usted. ¿Qué tan difícil fue para usted y sus estudiantes adaptarse a las clases en línea y qué estrategias usar? Ahorita voy a hablar de estrategias porque me faltaba presentarles 2 cositas más. Les propongo algo. Voy a presentar esta diapositiva y de ahí voy dando mis observaciones de cómo lo viví, ¿sale? Para llegar después a cómo irlo enfrentando. Ok, sí, gracias. No, ¿de qué a ti? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante el regreso a clases? Ya vimos que la escuela es protección y el regreso a clases constituye una de las principales señales de que la emergencia está pasando. El regreso a clases es eso, es una señal no solo para los estudiantes, es para la población general. O sea, algo que es algo constante y que mantiene la estabilidad mucho de una comunidad, etcétera, pues sí es esta parte del sistema escolar, ¿no? Sabemos que cuando se suspenden clases es porque algo muy fuerte está pasando. Entonces, el decir, ok, ya regresó los niños a clases, entonces esto se está normalizando. Entonces, implica una señal de esperanza hasta cierto punto para la población y una señal de que justo estamos empezando a retomar
esta como, pues, esta calma previa. Este proceso no es sencillo, pues la población en general y particularmente la niñez y también los adolescentes queda marcada por la experiencia emocional. O sea, esta transición, y a lo mejor ustedes lo han visto en este ciclo escolar en específico, no ha sido tan sencillo en general, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido muchos cambios, no ha habido incertezas, tenemos que volver a retomar un nuevo sistema que a lo mejor incluso algunos de ustedes no habían vivido. Pienso, por ejemplo, en los que estén en tercero de secundaria, que vivieron un segundo completamente en línea y un primero, pues la mitad fueron presencial y ya después dejaron de ir porque entró la pandemia. Entonces, en realidad, el sistema de lo que es una secundaria presencial apenas lo están viviendo y eso implica, pues, muchos retos. De ahí, que se vive en general en el regreso después de una pandemia y lo que vivieron también mis alumnos, ahorita se los iré contando. Esto es, aunque es del 2006, es algo que se ha visto de lo que sucede al regresar al aula una vez que pasó una situación de crisis de emergencia y que yo les puedo decir que también se está viviendo después ahora por el COVID. Me voy a enfocar justo pues en la edad de ustedes, que serían estudiantes de secundaria, preparatoria. A veces hay rechazo a retomar las actividades escolares, porque, bueno, muchos de ustedes han dicho, ahorita que me platicaban de por qué les gusta o qué se siente regresar en la presencialidad, la gran mayoría y menciona el aspecto social, ¿no? Pues me gusta estar en el colegio porque conozco a mis amigos, estoy socializando, etcétera, y pues en realidad sí hay cierta resistencia a retomar lo que es el trabajo en aula, en hacer las actividades escolares, las tareas, etcétera. Puede haber ausentismo escolar, ¿no? Incluso tenemos casos, por ejemplo, de personas que traen un nivel muy fuerte de ansiedad o de estrés y faltan o que se enferman de forma más constante. Algunos de los alumnos pueden manifestar hiperactividad, es decir, se sienten como con movimiento constante, se tienen que mover, están como ansiosos y tienen que estar en movimiento, ¿no? Entonces, si a lo mejor ya eras un alumno medio que se tenía que estar moviendo y parando, etcétera, hay quienes todavía lo hacen más. Hay irritabilidad, ¿por qué? Por esta incertidumbre de, uno, la adaptación implica de estar en estrés, la incertidumbre también, y si estamos en un proceso de una etapa nueva de crecimiento, todavía más. Esto puede impactar a su atención y concentración. Tengo alumnos y pacientes que justo esta parte ha sido algo esencial. Me dicen, Elis, que antes yo podía concentrarme y ahorita no. Les cuesta mucho trabajo mantener la atención durante periodos prolongados. Pensemos, ¿no? A alumnos de ustedes de secundaria y preparatoria, pues entrarán a las 7 de la mañana, salen a las 2 y pues son clases de a lo mejor de 45, 50 minutos y pues esos 50 minutos mantener la atención focalizada les está costando más trabajo. ¿Por qué? Porque además en línea utilizaron otros tipos de estrategias y ahora tienen que utilizar otras estrategias para concentrarse y mantenerse motivados en clase diferentes a las de línea. Y también nosotros como docentes tenemos que buscar estas nuevas estrategias. Cambios en la personalidad, esto no se da con todos, eso es importante, son algunos casos específicos que sí necesitamos acompañar cuando vemos de repente de un compañero, a nosotros mismos que pues nos gustaba socializar y todo, pero de repente nos súper aislamos, nos da mucho miedo pues, preguntar, nos da mucho miedo acercarnos a la gente, nos genera una terrible ansiedad y eso puede también presentarse actualmente con cambios en el comportamiento. ¿Cómo lo vivieron mis alumnos durante y ahora en esta etapa? Justo esto, ¿no? Como si se acuerdan esta primera grafiquita que les enseñé que decía la de Gire. Profesora, perdón. Sí. Se nos está acabando el tiempo, es que tenemos solamente 10 minutitos de receso para los muchachos y empezamos con nuestra ronda de evaluación, entonces si quiere cerrar, perdón. Sí, cierro más bien con cómo lo hicimos y esas serían las sugerencias de qué hacer. Y con esto cierro. Ok, y sería el último tema. ¿Qué hacer por nuestra salud emocional? 1. Presten atención a sus emociones, ¿no? A lo que piensan, a las conductas de estrés de las que ya platicamos. Hay que aceptarlas, es completamente normal. Todos vivimos ansiedad, todos vivimos estrés y no hay que juzgarlas. El que yo me ponga en la posición de esto no debería estar sintiendo, esto está mal, no me ayuda. Es más bien, es completamente normal, pero ya me hace sentir
mal, me hace sentir muy triste, me hace sentir muy ansioso, pido ayuda. Expresar cómo nos sentimos con nuestras personas de confianza, buscar actividades que nos relajen, ¿no? Dibujar, cantar, hacer ejercicio, escribir, etcétera. Buscar, planear y organizar nuestro tiempo y buscar espacios que nos hagan divertir. No todo tiene que ser académico, tampoco todo diversión. Fijar horarios y, sobre todo, algo importante, si sentimos que esto nos sobrepasa y llevamos mucho tiempo con esto, o sea, más de 2 meses, hay que pedir ayuda. Y pedir ayuda con un profesional. En la mayoría de las escuelas hay un departamento a lo mejor de psicología o hay algún docente de confianza, acérquense. Y de mi experiencia, los colegios tenemos la forma de acercarnos también con ustedes y con los padres de familia a buscar y promover este espacio con un especialista si es necesario. Y pues muchas gracias, chicos. Aquí. Excelente, pues bueno, vamos a agradecer la conferencia de la profesora Elisa Azcárraga, excelente participación, se le agradecemos, y pues bueno, tenemos ahí 10 minutitos, muchachos, de receso, y de ahí nos vemos a las 11:10 precisamente ya en la primera ronda de evaluación. Profesora, muy interesante su conferencia, le agradecemos mucho, y pues con esto terminamos. Muchas gracias. Gracias a todos. Disfruten su congreso. Gracias.